¿Dios controla todo o eres tú quien lo decide? El eterno conflicto de la soberanía de Dios contra la voluntad humana. Ahora bien, primero hay que empezar definiendo qué es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es ese control supremo, ilimitado, completo y total sobre toda la creación, sobre todo el universo. Cuando nosotros decimos que la soberanía es limitada por algo, deja de ser soberanía. Por otro lado, en la escritura hemos visto muchas veces sobre ese libre albedrío, esa voluntad humana que de repente vemos que Dios deja hacer y tenemos un conflicto al entender y pensamos que es una contradicción. Sin embargo, se trata de una paradoja que a primera vista puede resultar contradictorio y después de un análisis ya vemos la secuencia lógica y también tiene su cuota de misterio, porque realmente no nos podemos comprender cómo es posible que Dios controla a criaturas libres. Es algo tan complejo que nuestra mente no nos alcanza, pero realmente no es algo contradictorio. Muchas veces las personas se han querido zafar de eso diciendo que son como dos líneas rectas que no se tocan, pero que conviven y coexisten una a la otra. Sin embargo, si este razonamiento fuera real, entonces estaríamos diciendo que jamás tocaría nuestra humanidad a la de Dios, porque siempre serían como esas paralelas que van infinitamente y jamás se entrelazan en algún punto. Y es un eterno conflicto, inclusive que vemos en otros lados. Por ejemplo, en filosofía siempre se ha planteado la esencia de un conflicto que no tiene una solución rápida, donde se pone a un objeto inamovible que nada lo puede mover y una fuerza irresistible que nada la puede parar. Podemos concebir ambas cosas de manera independiente, pero ¿qué pasa si las juntamos? En ese momento, entonces, ¿cómo es posible que algo no pudiera detener a esa fuerza irresistible y algo pudiera mover a ese objeto inamovible? Entonces estaríamos pensando que sería algo imposible. Sin embargo, alguna tiene que ceder, pero cuando ésta ceda, en ese momento entonces o dejaría de ser una fuerza irresistible o dejaría de ser un objeto inamovible. Entonces perdería su esencia. Es por eso que debemos de ser muy cautelosos al examinar estos conceptos de forma conjunta. Hay algo muy interesante en la raíz de todo esto, que inclusive lo vemos en el jardín del Edén. Cuando nosotros fuimos creados, Dios le dio la libertad justamente a Adán y Eva de comer cualquier fruta del jardín del Edén, de pasearse, de hacer cualquier cosa, pero les puso una restricción y es justamente no tocar el árbol de la ciencia del bien y el mal. Ellos efectivamente fueron tentados por Satanás, pero fue a través de su deseo de ser como Dios, seres autónomos. Y ahí sí viene un problema muy grave que tenemos no solamente desde el jardín del Edén, lo tenemos el día de hoy, porque queremos ser completamente autónomos teniendo a un Dios soberano. Queremos decidir por sobre nuestra vida. Queremos hacer inclusive la salvación y que la cercanía de Dios dependa de mí y no de Él. Y estamos cometiendo un grave error, porque la cuota de libertad y de autonomía terminó en el momento en que un Dios soberano les dijo que no podían. Y vino el castigo, vino la situación, pero Dios lo tomó de manera muy amorosa. Que en ese momento tal vez nos podría haber exterminado, hubiera podido decidir terminar con todo, pero lo que hizo fue hacer un sacrificio
tener la forma perfecta de regresarnos a su presencia. Los vistió de pieles y les dio una situación muy interesante para poder vivir y que nosotros ciertamente hemos tomado muy mal y lo hemos culpado. Lo que sí, no podemos culpar de la soberanía de Dios es a nuestra maldad, a nuestro pecado, a nuestras decisiones, porque Dios no es el autor de eso. Nos es difícil a veces entender cómo un Dios soberano puede permanecer quieto ante ciertas situaciones, pero créanme cuando les digo, ese Dios permanece quieto ante tu vista, pero no quieto ante la situación. Tarde o temprano, en esta vida o cuando estemos frente a Él, responderemos por cada uno de nuestros actos si no tenemos la presencia salvadora de Jesús, que es el que nos empieza a cambiar en esta vida, el único instrumento para estar frente a la presencia de un Dios santo. Y en ese momento entonces sí, conoceremos la verdad que a veces no queremos ver el día de hoy, pero que está a nuestro alcance. Ahora bien, en este momento, entonces podemos entender que la soberanía de Dios es completa y total, aunque nosotros no la percibamos, no la veamos. Es decir, a veces quisiéramos que Dios detuviera la maldad de un momento a otro, pero lo que hace Dios es dirigirla de forma muy interesante, porque la Escritura dice que Él es el que levanta reyes, tira reyes, da vida y la quita. Es decir, tiene un completo control sobre todo. Eso sí, tenemos un Dios muy sabio, muy inteligente, que lo sabe todo, pues cómo no, si Él mismo nos creó. Y a veces también tenemos una teoría entrelazada de la predestinación, pero esa parte es todavía un poco más compleja para tratar en ese tema. Sin embargo, un Dios que sepa todo lo que va a pasar no quiere decir que sea un Dios que te dirige al mal o al pecado. Lo que hace Dios es cambiar todo lo que tú haces siempre para bien, aunque tú y yo a veces no lo veamos. En la Escritura, un ejemplo muy claro es el de José. Los hermanos de José, hijos de Jacob, querían matarlo por celos, deshacerse de él, y en ese momento es vendido a Egipto. Cuando ellos están frente a la presencia de José, saben que cometieron un mal y le dicen justamente que él puede tomar la justicia en sus manos y temen de él. Sin embargo, José les da una respuesta muy interesante, la cual vamos a leer en Génesis 50, 19, 20, y dice: y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Es decir, Dios no tuvo la culpa de su maldad, de la raíz de su corazón. Lo que hizo fue, en su infinito poder y soberanía, cambiar toda esa situación para sus propósitos, para su bien, para la vida, para su gloria. Y asimismo lo hace en cada situación de vida. Por ejemplo, en Balaam tuvo que hacer hablar a su burrita para que él pudiera detener, y ese fue un momento de choque en el momento exacto, porque incluso los hermanos de José pensaron que la maldad había transgredido hasta el fin. No se dieron cuenta sino hasta después que Dios había cambiado los planes, y es a veces lo que nos pasa. Y en Balaam tuvo ese enfrentamiento, choque directo con él para detener su camino. Es decir, sí existe esa fuerza que está actuando de Dios el día de hoy, pero también hace que gobierne sobre criaturas libres y que cada una responderá por sus actos. Desgraciadamente, eso nos lleva a pensar a veces en una autonomía, y esa autonomía sí puede ser contradictoria en un Dios soberano, no así nuestra voluntad. La cuota del misterio es que no sabemos por qué Dios decide una cosa u otra. No alcanzamos a comprender todas las cosas. Lo que sí sabemos es que Dios tiene una visión total de todo lo que está pasando, de todos y de todo lo que está ocurriendo. Es como estar en medio del tráfico y hay un camión atravesado de un lado, del otro lado se quiere meter un coche, está lloviendo, los conductores no ven y tú estás en el edificio de al lado, en un segundo o tercer piso observando todo, y sabes que si se mueve tal coche o si se pudiera mover el de allá o el camión, pudiera deshacerse ese nudo de tráfico, pero ellos no lo ven, porque
están en medio del tráfico, cansados, enojados, viendo simplemente que hay coches alrededor, viendo la lluvia y todos se desesperan, esperando que el otro es el que haga. Pero tú estando desde arriba sabes cómo podría deshacerse esa situación. De la misma manera es Dios, interactúa con nosotros. Nuestra única situación que podemos hacer es entonces estar en la disposición de escuchar a Dios, de seguirlo a Él y no a nosotros, y de ser usados por Él, porque Él es el que lo hace todo. En ese momento entonces sí estaríamos abiertos a entender más sobre la soberanía de Dios, sobre nuestra voluntad humana, y que nuestra dependencia hacia Él es total, así como su soberanía. Y ese sentimiento autónomo es el que nos hace caer en dificultad contra todo eso. Así que bueno, en ese momento podemos ver que la soberanía y la voluntad humana realmente sí son líneas pero perpendiculares que chocan en un momento, y que Dios toma de nosotros para hacer sus propósitos. Que no, a veces también te han pasado cosas que de repente tú piensas que no tienen sentido, y a la larga parece que fueron mejor que lo que tú hubieras decidido. En ese momento sabemos que Dios interactúa de una forma fuerte, y que nosotros somos los que no queremos escucharlo. Nosotros somos quienes decidimos. Lo que sí nunca hay que echarle la culpa a Dios es justamente de eso, de lo que nuestro corazón se forja, de lo que hemos hecho justamente de maldad en nuestro ser, a nosotros y a los demás, porque nosotros fuimos los autores de todo esto. Tenemos un Dios paciente y misericordioso que deja crecer el trigo con la cizaña, porque el miedo es que al cegarlo se pueda perder trigo, y como no lo va a hacer, va a esperar a la cosecha, y en esa cosecha va a ser la separación. Y en eso debería de estar nuestra esperanza, nuestra fe, que la justicia de Dios va a prevalecer hasta el final. Eso sí, a veces la pedimos, pero cuando la tenemos en nosotros no quisiéramos tenerla, porque en su justicia perfecta todos salimos volando. Es ahí cuando debemos de comprender de su infinita gracia y misericordia a través de Jesús, pagando algo que tú y yo no podíamos pagar, porque no nos lo merecíamos, porque no podemos hacer nada para ganarlo, solo podríamos aceptarlo, a ese familiar redentor. Justamente a Jesús dando su vida por todos nosotros, poniéndonos ante la presencia de ese Dios santo. Y ahora sí, entenderíamos que los propósitos de Dios es escucharlo solo a Él, seguirlo solo a Él, porque realmente Él no debería de actuar con lo que nosotros creemos que está bien, porque realmente no somos tan sabios como Él. Eso sí, tendríamos que estar abiertos solo para Él. Y como siempre se los he dicho, Dios los ama mucho. Vayan a Él como estén. Él es el único que hace los cambios en todos. Bendiciones.